Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo, me da muchísimo gusto recibirlos. En toda acción que tenga un ser humano, si la cabeza no tiene equilibrio y no tiene salud, me refiero a la mente, al cerebro, todo lo demás pueden ser reacciones en cadena de lo que siga para usted. Es muy importante que tengamos equilibrio en nuestras acciones y también en nuestros pensamientos, en la forma en cómo el ser humano reacciona ante diferentes traumas, diferentes situaciones. Mucho también tiene que ver con el equilibrio mental. A esto, obviamente, bueno, como todo, ¿no? Hay enfermedades que se suman y que muchas veces no tienen una cura clara, como el Alzheimer. Vamos a hablar también en este programa acerca del consumo del alcohol, los vicios, la depresión, la conducta suicida. Y para todo esto nos va a acompañar hoy la doctora y psiquiatra Juana Herrera, que ella también es jefa de salud mental del Ministerio de Salud, a quien recibo con muchísimo gusto en el programa y le agradezco enormemente, Juana, por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Adelita, y gracias porque siempre estás marcando pauta en este tema. Gracias, y es importante para la comunidad en general y en la familia en particular. Primero que todo, es importantísimo desmitificar la psiquiatría en Panamá. Bueno, es porque vivimos acá, pero y en el mundo ya está mucho más avanzado el tema. Pero desmitificar eso es una tarea importantísima de profesionales como tú y como los que están en el MINSA y en toda la sociedad en su conjunto. Pero para poder entrar de lleno en el asunto, hay unas cifras interesantes acerca del consumo de alcohol y de otras sustancias en Panamá que a mí me gustaría que tú nos compartieras o nos explicaras en qué estamos en esos temas. Sí, mira, es importante para el tema de pandemia, cuando estaba la crisis de los casos altos de COVID-19, estuvimos registrando cuáles eran los diagnósticos más frecuentes y aparecían los trastornos de ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño, las reacciones de pánico y de estrés post-trauma, y el quinto o sexto lugar, el consumo de alcohol, que estaba en alza, y algunas otras sustancias psicoactivas. Entonces, eso es importante saber, que a pesar de que en cuarentena no se podía salir o se salía muy restringido, eso hubo un consumo aumentado, que eso quizás vino aparejado también con el tema del encerramiento, de la violencia en casa, del tema de los embarazos en adolescentes, es decir, toda una serie de factores que tenemos que analizar porque es multicausal. Entonces, el tema del alcohol es un tema que nos preocupa porque habitualmente uno lo utiliza como para olvidar las penas, para relajarse, para coger un break, como dice la gente. Y encerrados. Pero a la larga es una sustancia que puede producir adicción, y además de eso que produce un daño en el organismo importante, a nivel cerebral y en el resto del organismo. ¿Qué tanto eso de lo que ocurrió en la pandemia fue un asunto temporal, vamos a poner distraccional, que una vez que se reactivaron las actividades se dejó ese hábito, y qué tanto permaneció? Mira, quiero decirte que nosotros estamos estudiando en Panamá desde el año 92 las ventanas epidemiológicas, y siempre marcaba la ciudad de Panamá como de las ciudades de Centroamérica la que más consumía bebidas de alcohol. Como cerveza, sí, cerveza, por ejemplo, y de Centroamérica y República Dominicana. Entonces eso es importante, no es que sea ahora la pandemia, sino que la pandemia ayudó a visibilizar eso, y aparte de eso, que la carga genética que tienen las personas también juega un papel importante, porque eso es una de las drogas que más se ha estudiado y que habla de una predisposición familiar y genética. Juana, ahí tenemos algunas estadísticas más precisas respecto al tema y también al consumo de drogas o de otras sustancias. ¿Existe un censo de esto? O sea, o una encuesta. Mira, nosotros estamos, y es un tema que nosotros tenemos que reconocer, no solamente al tema de drogas, de alcohol y de otras patologías mentales, que estamos con su registro, igual que
que el resto de la región. Incluso en el pasado foro de salud mental que hubo aquí, organizado por la Secretaría de Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y Dominicana, planteamos una necesidad de hacer un observatorio de salud mental para unificar cuáles son las patologías que en nuestra región y poder impulsar a nivel de cada país que eso se dé, porque su registro es importante. Claro. Adelita. Entonces, hasta ahora, digamos, no tenemos un registro claro o científico de la cantidad de personas adictas. Sí, por ejemplo, lo que tenemos es que hay los niños o los adolescentes comienzan a consumir antes de los 12 años. Alcohol, cigarrillo y marihuana. Esas son estadísticas que se han estado repitiendo a lo largo de los años, porque el doctor Smith me lo decía hace siglos. Sí, eso se ha estado repitiendo, que son las drogas de inicio o las drogas de entrada de nuestra juventud. Cuando un chico tiene 20 años, ¿cuántos años? Si empezó a los 12, ya tiene 8 años de estar consumiendo. Entonces ya es un crónico en el consumo. Quizás no tenga el concepto de adicto, pero sí uso perjudicial del alcohol. Qué interesante. A mí me gustaría que hicieran, bueno, había una época que querían hacer un censo de qué cantidad de la población del país ha probado marihuana, ha probado cocaína. Eso es totalmente anónimo. Sí, correcto. Pero eso es para tener un estado claro de cuál es la registro, la situación actual del país. Igual pasa con casi todas las enfermedades. Nosotros no tenemos, y lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, tenemos subregistros de las patologías en general. ¿Y qué queremos en salud mental? Ir enfocando, porque tenemos, si no conoces bien lo que se está dando, cómo hacemos las intervenciones. Y no sabes dónde estás parado. Así es. Tampoco. Así es. Eso está grave. Vamos a hacer una pausa. Fíjese que no solamente hay un subregistro en salud mental. En Panamá no hay datos confiables de nada. Es decir, no estamos a la vanguardia en nuestra data. Las estadísticas, los registros en cualquier cosa. Nos toma mucho tiempo conocer los detalles de todo. O sea, y eso nos atrasa mucho en los programas que hay que hacer y cómo debemos atacar esto. Vamos a regresar con más en nuestro programa con la doctora Juana Herrera. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Oiga, estoy conversando con la doctora Juana Herrera acerca de la data, como les había dicho antes de ir al cambio. A ver, entonces, hay muchos temas que se están viendo en este momento como parte de lo que sucede en la geografía global. Uno de ellos son los migrantes y los que piden refugio. Conversando acerca de este tema, hay muchos traumas que sufren estas personas al subir o al cambiar de país, al hacer todo el recorrido hasta Estados Unidos. Y también estos traumas conllevan a otro tipo de enfermedades mentales o de la forma en cómo se aprecia la vida y cómo se manejan los problemas. ¿Cuáles son las principales enfermedades mentales o, bueno, afectaciones, no sé si sería la palabra correcta esa, que sufren las poblaciones migrantes? Mira, nosotros en el foro, vuelvo con el foro porque ahí pudimos... Son temas que se debatieron, que debatimos muy profundamente todos los expertos de salud mental de los 8 países que participamos, más organizaciones no gubernamentales que asistieron y otras instancias. Y da la casualidad, y es lo que vuelvo a señalar, las datas, por ejemplo, nosotros mandamos una encuesta para poder tener una encuesta de 5 preguntas a ver si había data, qué condiciones tenían. Y coincidimos que todos los países, a pesar de que la migración es un problema real, no hay un registro sistemático de las situaciones que se presentan. Por ejemplo, nosotros en Panamá, el único país de Centroamérica que tiene una norma de salud mental para migrantes y personas refugiadas es Panamá, que ese es un avance que lo hicimos el año pasado. Pero, ¿qué estamos haciendo? Que se refieran a los centros de atención primaria, a los centros de salud,
Y también estamos planteándole a las organizaciones internacionales que ven el tema migrante que también podamos enfocar un grupo de profesionales que trabajen directamente con este personal. Lo que pasa es que no les da tiempo porque según he conocido ellos están aquí pocos días y se van, o sea que ese tipo de asuntos se interrumpen. Sí, pero por ejemplo, ¿qué cosa puede traer una migración? Desde el momento en que tú sales de tu país en una circunstancia que son desfavorables, ya tú vas teniendo pérdidas, ya eso va generando ansiedad, puede generar duelos no resueltos, y encima de eso que en ese transcurrir que tú vas surgen nuevas cosas dependiendo de cómo es esta migración. Van pasando cosas que pueden ser hasta traumáticas ahí para los adultos, para los niños. Entonces todo eso se va sumando y realmente la patología de estas personas puede ser mayor en el aspecto de salud mental. Ajá. Adelita. Yo entiendo eso y además me gustaría saber aquí qué tipo de traumas experimentan los refugiados. Ya hablaste de pérdidas, hablaste de duelos, hablaste de lo que puede surgir al respecto. Pero ¿qué tanto duran este tipo de traumas en la persona? Una vez que llega al destino, ¿cómo se desenvuelven? ¿En qué le impide hacer sus cosas? Depende de la intensidad del trauma, depende de la pérdida, depende de cuál fue la circunstancia que lo hizo salir. Eso hace que sea más intenso y la capacidad de resiliencia que tengan las personas también. No en todo funciona igual o no impacta igual. Eso tiene un papel importante. A veces tú decides irte, pero tú ya tienes una capacidad de, yo voy porque quiero salir de esta situación. Un objetivo. Así es. Pero hay otros que salen sin tener esa planeación porque tienen que salir de forma imprevista y los impactos son diferentes. Ahora, Juana, también en Panamá me habías comentado que hay un alza en los casos de Alzheimer. ¿De cuánto es y cómo se detectó? Mira, nosotros quiero decirte que estamos trabajando con la organización de familiares y pacientes que padecen Alzheimer y otras demencias. Estamos trabajando con ellos porque Panamá en el 2017 firmó un acuerdo de trabajar con todo el tema de Alzheimer. Para ese entonces habían diagnosticado 27,000 personas con Alzheimer. 2017. 2017. ¿Qué pasa? Que cuando se hace la transición no se entrega el compromiso que teníamos como país, no como gobierno, sino como país. Pasa todo el tema de la pandemia y la Organización Internacional de Alzheimer y otras demencias se comunica con el ministerio y nos dice, ustedes no están al día en el tema del compromiso del 2017. Entonces, ¿qué hicimos? Nos sentamos, revisamos, nos sentamos con OPS, con la organización que representa a ADI aquí en Panamá y hemos comenzado a trabajar el tema de Alzheimer y otras demencias. ¿Por qué? Porque nuestra población mayor es una población que tiene una expectativa de vida alta. Entonces tenemos que ir trabajando este aspecto. Y quiero decirte que mucha gente que vive con Alzheimer, tenemos que trabajar con la familia y el cuidador. ¿Y pero cómo se registró el alza? Es decir, ¿cómo se detectó? Porque se pone como demencia, como demencia o síndrome demencial. Entonces, y además de eso, insisto, con el tema de los registros de la data. Nosotros tenemos que hacer una centralización que se ha intentado hacer durante años para poder, entre el Seguro Social y el MINSA, tener un solo registro que nos va a poder dar realmente eso. Lo que podemos señalar es que nuestra población tiene una expectativa de vida alta, más allá de 75 años. Entonces, al tener esa expectativa alta, también los síndromes demenciales son parte de ese proceso. Lo que no me queda claro es si hay alguna cifra que diga en cuánto se ha elevado. Nosotros estamos hablando de los 27,000 que estamos registrando en este periodo del 2017 para acá. ¿Y cuántos había antes? Ese es un dato que no se tiene, pero tenemos una cifra que se está manejando a nivel internacional con eso. Creemos que es más porque siempre se ponen los primeros diagnósticos, el más importante, o que además de eso también el personal sanitario tenemos que educarlo en los síntomas y signos tempranos, porque ya los detectamos cuando están avanzados. Entonces tenemos que
comenzar a enseñar a la comunidad, a la familia, a que acudan también para asuntos. Vamos a hablar de este tema más. ¿Sabes, Juanita? Me parece importante porque creo que es un tema que a todos nos puede impactar, al igual que otros, sobre la violencia doméstica. ¿Sabe cuántas denuncias hay detectadas? Un dato reciente es de 1.800 denuncias. Señores, la situación de la sociedad es una sociedad enferma. ¿Qué nos está pasando? Una pausa y regresamos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo. Bueno, doctora Juana, denos así como para darnos una pequeña idea, ¿cuáles son esos síntomas que podemos detectar del Alzheimer? No extendernos tanto, pero sí poder saber, los que estamos en casa, a nuestros mayores o no tan mayores, ¿cuáles son los síntomas? Nosotros vemos que comienzan a repetir algunas historias. La gente dice, tiene una memoria increíble de lo pasado, pero no se acuerda de las cosas que hizo reciente. Tú le preguntas qué desayunó en la mañana y no se acuerdan, o te está diciendo, no me has dado comida, en esta casa me van a matar de hambre, cuando recién acaba de comer. Es decir, la memoria reciente se altera muchísimo, la más reciente. Otra cuestión es el tema de la irritabilidad. Van perdiendo el tema de saber para qué cosa es cada uno de lo que debe hacer, el uso de los baños, asearse, se ponen casi la misma ropa. Entonces, tú le pones a hacer el dibujo de un reloj, y le dices, póngame las 3 de la tarde. No te dibujan bien el reloj y no te ponen la hora, a pesar de que es una persona intelectualmente muy capaz o muy preparada. ¿Y eso le da a todos los que se hacen viejitos? No. ¿A qué porcentaje de los que se hacen viejitos? Se habla que el 60-70% de las personas que tienen demencia es de tipo Alzheimer. Pues es un chorro. Sí, y el resto es una demencia vascular o de algunas otras estructuras del cerebro, pero el 60-70% es tipo Alzheimer. Entonces, lo que queremos es que se comiencen a diagnosticar o se comiencen a detectar los síntomas temprano. Pues tienes que ponerte las pilas, porque esta es una población que se está haciendo mayor cada año y necesitamos más facultativos. Todos tenemos que ponernos las pilas, todos, la sociedad. Para ver qué estrategias en salud vamos a adoptar ahí, ¿no, Juana? Sí, porque mira, las familias te van y te dicen, ay, no, es que está necia, ay, está molestando, me dice esto, me llama. Los amigos dicen, ella se porta muy bien, está súper bien, pero la familia que está a las 24 horas está viendo los cambios y eso ahí está. Es importante hacer una interrelación con la familia, que la familia busque ayuda. ¿Y desde qué edad se presentan estos síntomas así más marcados? Mira, ya los marcados, no queremos llegar a los más marcados que no saben dónde usar el baño, para qué. Ya desde los 50, 60 años tú ves que comienzan a aparecer, y algunos que son los menos antes de esta edad, pero habitualmente de los 60 años en adelante. Lo que no entiendo es qué diferencia hay con una persona que se hace mayor y repite cosas del pasado. Sí, pero esa otra persona que repite cosas del pasado sigue funcionando, sigue siendo independiente. Se torna dependiente. Ahora, vamos a hablar también un poco acerca de la violencia doméstica, Juana, porque hemos visto muchos casos. Hay aproximadamente 1.800 denuncias de este tipo en lo que va del año. Me parece un número exagerado y felicito a las autoridades por mantener un conteo, pero no sé si el sistema está listo para atender y dar respuestas a esta población. Yo quiero decirte que quizás también hay sus registros, porque hay gente que no van y hacen las denuncias. 100%. Entonces, ese es un número importante, pero creemos que también ocurre lo mismo porque hay gente que desiste de hacer denuncias. Pero es importante también saber que en Panamá hay instituciones que atienden a las víctimas de violencia, incluso el mismo sistema, el sistema judicial remite a los ofensores a una terapia. Es verdad, pero es que es demasiado. Yo no sé si hay capacidad para atender a tanta gente ahora. Pero mira, por ejemplo, se han aumentado mucho. Sí, por ejemplo, nosotros, el MINSA tiene un trabajo, y la Caja del Seguro Social también, con la Organización Panamericana de la Salud, a través de un proyecto que se llama MHGAP,
reduciendo las brechas. Ahí en eso trabajamos temas de salud mental para personal no especializado. ¿Qué significa esto? Que no va a haber cantidad de equipos de salud mental especializados para abordar a toda la sociedad. Entonces, el personal no especializado, pero que es personal sanitario, se capacita en esto cuando ve un caso que va más allá, que es grave o que es moderadamente intenso, lo deriva y debe derivarlo a los centros, a los especialistas de salud mental. Usted como psiquiatra, ¿cuál es la consulta más frecuente que le llega a la casa, al consultorio? Al consultorio, los trastornos de ansiedad y los cuadros depresivos y los conflictos de familia. Ahí están los conflictos de familia, eso es sí, parte de la salud. Sí. ¿Cuántos casos de depresión le están llegando? ¿Se han aumentado o han bajado? Mira, la depresión, y desde el punto de vista de la OPS y de nosotros, yo acabo de salir de una reunión con los psiquiatras de toda la provincia de Panamá. Sí. Entonces, están hablando del tema de la depresión, de la ansiedad, y que están llegando los adolescentes que le están pidiendo a sus familiares, yo quiero ir a atenderme porque no me siento bien. Y eso es positivo y se debe, yo pienso que es a través de la divulgación que hacen los medios de comunicación, de que estamos rompiendo ese esquema, por eso hablaba del entonces, que los chicos están preocupados, que están ansiosos, que están tristes. Entonces, estos son los casos que nosotros estamos recibiendo, son las personas, porque no me gusta hablar de casos, porque es una persona, claro, es un adolescente, entonces son los que estamos recibiendo. Pero esos han llegado más, por ejemplo, ahora. Están llegando, mire, a todos los psiquiatras de atención primaria le está llamando poderosamente la atención que los adolescentes, por ejemplo, están pidiendo a sus padres que los lleven a consulta. ¿Adolescentes como de qué edad? La adolescencia va de 12 a 16 años. Esa es la edad que más están acudiendo. Así, están acudiendo. ¿Y qué tantos de ellos tienen conductas suicidas? No, son ansiedad, y los de conducta suicida se derivan, y quiero decirte que hace poco tiempo abrimos la sala del Hospital San Miguel Arcángel para adolescentes, porque esa era una deuda que teníamos con los adolescentes, que el Hospital del Niño tiene pocas camas, el Santo Tomás tiene pocas camas para adolescentes, entonces el director del San Miguel Arcángel con el equipo de psiquiatras que están ahí, y de enfermeras y psicólogos, tuvieron muy anuentes a abrir esas camas para adolescentes. Sí, pero ellos, me estabas hablando de las conductas suicidas, me estabas diciendo que eso se maneja aparte, o sea, ¿qué tanto se está presentando ese problema? Mira, aquí hay varias cosas que tenemos que mencionar. Una cosa es la idea, que no quiero seguir viviendo, que me quiero ir lejos, que quiero desaparecer. Esa es una idea que no está tan intensa, que se puede manejar en el centro de salud con los especialistas, incluso todos los equipos de psicología que son buenísimos, que trabajan las terapias. Cuando ya está la idea estructurada que dice yo me voy a matar o yo no quiero seguir viviendo y lo voy a hacer de tal forma, estamos hablando de una idea estructurada, un plan, una idea planificada. Entonces ahí ya para nosotros ese es un tema inmediatamente una urgencia, porque algunos dirán no, pero es que eso no, eso debe mandársele al especialista, a los psicólogos clínicos para determinar la gravedad de esa idea planificada. Ajá. ¿Y lo otro? Y lo otro es el intento fallido. El intento fallido es cuando intentan y no lo consiguen. Esto es un factor de riesgo. Esas personas que tienen intentos previos que no lo lograron, eso es un factor importante que debemos preguntar siempre. ¿Has tenido alguna idea suicida? ¿Has intentado hacerte daño? Hay que preguntarlo. No tengamos miedo al preguntar esto, porque eso, cuando la persona siente que uno está atento, siente que tiene alguien que lo está apoyando. Claro, eso debe de ser algo mucho más, pero también hay que saber tratarlo, porque por eso es que yo vuelvo a insistir en la alianza con los medios de comunicación y los periodistas como tú, Adelita. ¿Por qué? Porque este es un mensaje que le mandamos a la comunidad de esperanza, de que tú tienes que hablar, tú tienes que compartir y tienes que buscar a alguien que te escuche. También los seres humanos vivimos como con muchos miedos. O sea, todos tenemos mucha incertidumbre, más ahora en tiempos en donde hay guerra en Ucrania y tienen miedo si van a usar las bombas estas o la otra. O
sea, el ser humano tiene muchos Sí, miedos. ¿Cómo se quita el ser humano los miedos? Bueno, es que tenemos que ver cuál es la intensidad y la causa de esos miedos. La intensidad, por ejemplo, muchos surgen en la infancia. Muchos surgen de traumas en la infancia. ¿Cómo qué trauma? Por ejemplo, padres separados, Ajá. intentos de violación, Ah, mira. maltrato físico, es decir, ese tipo de bullying en la escuela. Entonces, todos esos traumas van marcando mucho a los niños, que cuando van creciendo, esos miedos perduran y hay que trabajarlo. Uno tiene que soltar los miedos, pero es que yo voy a soltar mi miedo y lo tiro. No, no, eso es un proceso de terapia y de sanación emocional. Mira qué interesante, Juana. Qué interesante. Yo estoy segura que a usted en algún momento le va a ser útil esta entrevista, porque todos tenemos familia, todos tenemos problemas y también todos tenemos una situación que resolver. Algún abuelito, abuelita que tal vez necesite una ayuda más enfocada. Y nosotros mismos, tener un equilibrio mental, como le decía al inicio de la entrevista, es básico. Gracias, Juana, por estar con nosotros. Bienvenida a tu casa. Sí, gracias a ti, porque Bienvenida. siempre nos estás ayudando al personal de salud mental a Siempre. divulgar y a darle esperanza a la comunidad de que hay que hablar y hay que buscar ayuda. Para eso estamos. Claro, por supuesto. Y no tenga trauma ni miedo de ir con los psiquiatras. Son gente muy buena gente y muy útiles. Bueno, nos vemos la próxima. Le agradezco muchísimo que nos haya puesto atención. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.